¿Cómo están, amigos y hermanos en Cristo en el día de hoy? Espero que listos para continuar nuestro estudio del libro de Santiago. Hoy nos toca meditar en Santiago capítulo 2, versículo 14 al 26. Y dice: Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No veis que la fe actuó juntamente con sus obras, y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras, y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Como sabemos, la fe es una doctrina clave en la vida cristiana. El pecador es salvo por la fe, como dice el apóstol Pablo allí en Efesios capítulo 2, versículo 8 al 9. Pues por la bondad de Dios han recibido ustedes la salvación por medio de la fe. No es esto algo que ustedes mismos hayan conseguido, sino que es un don de Dios. No es el resultado de las propias acciones, de modo que nadie puede gloriarse de nada. Asimismo, el creyente debe andar por fe. El mismo apóstol Pablo dice en 2 Corintios capítulo 5, versículo 7: ahora no podemos verlo, sino que vivimos sostenidos por la fe. El apóstol Pablo dice que vivimos, los creyentes, sostenidos por la fe. En estos versículos, Santiago va a explicar que hay tres clases de fe, y solo uno es la fe que salva. Aún en la iglesia primitiva había algunos que creían tener la fe que salva, pero en realidad no eran salvos. Por eso Jesús lo advirtió allí en Mateo capítulo 7, versículo 21. No todos los que me dicen Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos, sino solamente los que hacen la voluntad de mi Padre celestial. Jesús es bien claro. Él dice: no todos los que me dicen Señor, Señor, van a entrar en el reino de los cielos. La fe, esa fe que vemos aquí, que es una fe muerta, según el versículo 14 al versículo 17,
hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Los que tienen este tipo de fe, la fe muerta, siempre van a sustituir las palabras por los hechos. Ellos van a decir siempre lo que se debe hacer, pero ellos no lo van a hacer. El versículo 14 dice: si alguno dice que tiene fe. Pregunto, ¿qué es la fe? Según las Escrituras, la fe es la obediencia plena a la palabra de Dios a pesar de las circunstancias y consecuencias. Pero, ¿qué es la fe aquí? En este versículo 14. Aquí se refiere a una fe que consiste en la mera aceptación intelectual, teórica, de las verdades religiosas, sin llegar a ser obediencia práctica a Dios. Por eso, este versículo 14 debería leerse de la siguiente manera: ¿podrá esta clase de fe salvarle? ¿Qué clase? La clase de fe que nunca se muestra en obras prácticas. La respuesta es obvia: no. Cualquier profesión de fe que no se manifieste en una vida nueva y en buenas obras es una profesión de fe falsa. Por eso es importante que nos examinemos y ver si hay cambios en nuestra vida o no hay cambios, a pesar del conocimiento de repente que tenemos de las Escrituras. Si no hay cambios, quiere decir que no somos salvos. La persona con una fe muerta, según Santiago, es una persona que ha tenido solamente una experiencia intelectual. Su mente conoce la palabra de Dios, conoce las doctrinas de la Biblia, sabe mucho acerca de la doctrina de la salvación, pero nunca ha entregado su corazón a Dios, ni ha confiado al Señor Jesús su vida como su Salvador personal. En Juan capítulo 3, versículo 16, dice: pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único, para que todo aquel que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna. La fe en Cristo trae vida eterna. Por esto es importantísimo que llevemos el Evangelio de Jesucristo a todas las personas, como dice Romanos 1:16, porque hay muchos en este mundo que están muertos en sus delitos y pecados, están muertos espiritualmente. El Evangelio va
a producir vida en estas personas. Y donde hay vida, hay crecimiento espiritual y hay fruto. Por eso, Santiago nos va a advertir en 3 ocasiones, en el versículo 17, en el versículo 20 y en el versículo 26, que la fe, si no tiene obras, está muerta. El versículo 18 y el versículo 19 dice: pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Pregunto, ¿existen los demonios? En la primera parte del siglo XX, algunas personas decían que no existen los demonios. Pero, ¿qué dice la Biblia? En nuestros días, la iglesia ha comenzado de nuevo a descubrir la realidad y actividad de los demonios. Mateo capítulo 8, versículo 16, dice: al anochecer llevaron a Jesús muchas personas endemoniadas, y con una orden expulsó a los espíritus malos y también sanó a todos los enfermos. Cuando el Señor Jesús estaba en la tierra cumpliendo su ministerio, muchas veces echó fuera demonios. También dio ese poder de expulsar demonios a sus discípulos. Dice Mateo capítulo 10, versículo 1. Jesús llamó a sus 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar a los espíritus impuros y para curar toda clase de enfermedades y dolencias. Hoy sorprende a muchas personas el hecho de que los demonios tengan fe, es decir, que crean. ¿Qué creen los demonios? Según la palabra de Dios, ellos creen en la existencia de Dios. Santiago capítulo 2, versículo 19. Dice: ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. En otra versión dice: ¿tú crees que hay un solo Dios? Y en esto haces bien. Pero los demonios también lo creen y tiemblan de miedo. Entonces, los demonios no son ateos, ni tampoco agnósticos. Ellos creen en la existencia de Dios. Asimismo, ellos creen en la deidad de Cristo. Marcos capítulo 3, versículo 11 y 12, dice: y cuando los espíritus impuros lo veían, se ponían de rodillas delante de él y gritaban: tú eres el Hijo de Dios. Pero Jesús les ordenaba severamente que no hablaran de él en público. Siempre que se encontraron con Cristo, testificaron de lo que él era, el Hijo de Dios. Asimismo, los demonios creen en la existencia de un lugar de tormento. Lucas 8, 31. Dice: los cuales pidieron a Jesús que no los mandara al abismo. En otras palabras, el Tártaro, como es conocido ese lugar. El Tártaro es un lugar donde se hallaban
encerrados los espíritus malignos. Pero parece que hay algunos espíritus malignos que están allí y otros no están en ese lugar. Los demonios también reconocen que Jesucristo es el juez y se someten al poder de su palabra, como vemos. Asimismo, los demonios son conscientes de su propia condenación. Mateo 8:29 dice: y se pusieron a gritar: no te metas con nosotros, Hijo de Dios, viniste acá para atormentarnos antes de tiempo. Pero el creer y el temblar, como lo manifiestan los demonios, no salva. Es posible que la persona esté iluminada mentalmente y esté conmovida en el corazón al leer la palabra de Dios, al escuchar un mensaje, y todavía estar perdido. Entonces nos preguntamos, ¿cómo ser salvo? ¿Cómo llegar a ser creyentes? Dice Juan 1:12: pero a quienes lo recibieron y creyeron en él, les concedió el privilegio de llegar a ser hijos de Dios. Aquí Juan resalta el valor de creer en Jesucristo. Creer es la respuesta del hombre con la mente, con el corazón, con toda la persona a la acción salvadora de Dios por medio de Jesucristo. Cuando cree el hombre, recibe la vida eterna. Dice Juan 6:40: porque la voluntad de mi Padre es que todos los que miran al Hijo de Dios y creen en Él tengan vida eterna, y yo los resucitaré en el día último. Ser creyente, entonces, es aceptar a Cristo y vivir para Él. Primero se recibe la vida y luego se la muestra en obras, en acciones. Si no estamos mostrando nuestra fe en este tiempo, puede ser que todavía estemos perdidos. Por ello, no te escondas. Que todos sepan que tú eres un creyente, un hijo de Dios, por tus acciones. Versículo 20 al 26 de Santiago dice: mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. El versículo 22 dice: ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras? Y que la fe se perfeccionó por las obras, la fe de Abraham.
Esta fe es una fe poderosa, la cual resulta en un cambio de vida. Santiago va a describir esta fe, que es la fe verdadera, de la siguiente manera. La fe verdadera se basa en primer lugar en la palabra de Dios. Recibimos nuestro nacimiento espiritual por la palabra de verdad, dice Santiago 1:18. Él, porque así lo quiso, nos dio vida mediante el mensaje de la verdad, para que seamos los primeros frutos de su creación. Al recibir la palabra, somos salvos, dice Santiago 1:21. Así pues, despójense ustedes de toda impureza y de la maldad que tanto abunda, y acepten humildemente el mensaje que ha sido sembrado, pues ese mensaje tiene poder para salvarlos. Entonces, cuando la persona recibe el mensaje de Dios, el mensaje de salvación, el evangelio, esa persona es salva. No importa cuánta fe uno tenga, si su fe no está puesta en el objeto apropiado, no logrará nada. Decir yo creo puede ser el testimonio de muchas personas sinceras, pero la cuestión es, ¿qué cree? ¿En quién cree? No somos salvos por tener fe en la fe. Somos salvos por tener fe en Cristo, como lo enseña las Escrituras, como lo revela la palabra de Dios. En segundo lugar, la fe verdadera nos conduce a la acción. La fe verdadera no es una contemplación intelectual o un sentimiento emocional, sino la obediencia voluntaria a la palabra de Dios. Y tal obediencia no es un evento aislado, más bien es algo que perdura por toda la vida y produce obras. Esto quiere decir que un creyente o una persona que tiene la fe verdadera no hace las cosas que dicen las Escrituras por obligación. En otras palabras, no obedece por obligación o por temor, sino lo hace de una manera voluntaria. Pregunto, ¿estamos dispuestos a obedecer lo que Dios nos manda siempre? ¿O siempre vamos a obedecer lo que nos agrada o conviene a nosotros y lo demás lo vamos a desobedecer? ¿Te cuesta obedecer lo que Dios te manda en su palabra? La palabra contado que leemos en estos versículos es un término legal o financiero. Significa poner a cuenta. Siendo Abraham un pagano, un pecador, su cuenta bancaria espiritual estaba vacía. Abraham estaba en bancarrota, pero cuando él confió en Dios, Dios depositó su justicia en la cuenta de Abraham. Abraham no hizo nada para ganar esta justicia. La recibió como regalo de Dios. Fue declarado
justo por medio de la fe. Dice Romanos capítulo 4, versículo del 1 al 12, pero vamos a dar solamente lectura del 1 al 3. Dice: pero entonces, ¿qué diremos? ¿Que ganó Abraham nuestro antepasado? En realidad, si Abraham hubiera sido reconocido como justo a causa de sus propios hechos, tendría razón para gloriarse, aunque no delante de Dios. Pues la Escritura dice: Abraham creyó a Dios, y por eso Dios le tuvo esto en cuenta, y lo reconoció como justo. En tercer lugar, la fe verdadera se manifiesta en la vida diaria. Aquí vamos a ver el segundo ejemplo, no solamente el ejemplo de Abraham, sino el ejemplo de Rahab. ¿Quién era Rahab? Sus antecedentes lo encontramos en Josué capítulo 2 y capítulo 6. Esta es una historia maravillosa y a la vez uno de los grandes ejemplos de la fe salvadora. Hebreos capítulo 11 versículo 31 dice: y por fe Rahab la prostituta no murió junto con los desobedientes, porque ella había recibido amistosamente a los espías de Israel. Rahab escuchó la palabra y se dio cuenta que la ciudad donde ella estaba viviendo, donde ella estaba morando, estaba condenada a ser destruida. Esta verdad la afectó a ella y a sus compatriotas, de tal manera que sus corazones desfallecieron. Dice Josué 2, versículo 11. Es tanto el miedo que nos ha dado al saberlo, que nadie se atreve a enfrentarse con ustedes, porque el Señor, el Dios de ustedes, es Dios lo mismo arriba en el cielo que abajo en la tierra. Rahab respondió con su mente y con sus emociones, pero también respondió con su voluntad. Hizo algo al respecto. ¿Qué es lo que hizo Rahab? Arriesgó su propia vida para proteger a los espías judíos. Y más aún, al dar las nuevas o buenas nuevas a sus familiares. Cualquiera de estas personas pudo entregarla a las autoridades a ella, pero ella se arriesgó en fe. En Mateo 1, versículo 5 dice: Salmón fue padre de Boz, cuya madre fue Rahab. Boz fue padre de Obed, cuya madre fue Ruth. Obed fue padre de Isaí. Aquí encontramos que ella se casó con un israelita y se hizo heredera de la patria celestial. Rahab es una de las primeras ganadoras de almas en la Biblia. Por esa acción temeraria, por esa acción de fe, nosotros podemos verle ahora como una mujer reconocida y heredera del cielo. Pregunto, ¿tienes la fe verdadera? Esta fe que la poseían hombres como Abraham y mujeres como Rahab.
La fe verdadera cambia la vida y trabaja para Dios. Dios los bendiga.